Muy buenos días. Algo que toca la puerta de nuestros corazones y es parte de nuestra vida es la realidad del sufrimiento. Y aunque quisiéramos no vivirlo y aunque a veces tratamos de hacer todo lo necesario para escapar, es algo que no hay como huir, encontrar ese atajo que nos ahorre algunas situaciones de sufrimiento. Por eso he querido poner como título del programa: si quieres ser feliz, aprende a sufrir. Cada uno es una persona única e irrepetible, por eso el sufrimiento que cada uno experimenta también es único e irrepetible. Cada uno carga la cruz que es capaz de cargar, ¿no? La cosa es cómo cargarla, y para eso estamos aquí. ¿Cómo vamos a vivir el duelo? Lo primero que tenemos que decir es que la vida implica sufrimientos. O sea, tiene cosas maravillosas, tiene cosas lindas, hermosas, pero junto con ellas también está el sufrimiento. Y que por lo tanto el sufrimiento debería ser algo mucho más natural, algo mucho más aceptable. No estoy diciendo que nos alegremos con el sufrimiento, que digamos, sí, qué bonito tener sufrimiento, ¿no? Dios, incluso cuando nos creó, no nos creó para sufrir. Todo era bueno, había una armonía, estábamos en paz con Dios, con nosotros mismos, con toda la creación. No íbamos a morir, pero todo el sufrimiento, muerte, etcétera, es una herencia, una culpa, una herencia de ese mal uso de nuestra libertad, que en vez de querer vivir el amor y buscar siempre lo bueno juntos con Dios, nuestros primeros padres han querido ir en contra de ese plan hermoso de Dios, y nosotros muchas veces lo seguimos haciendo. No es algo natural en el ser humano el sufrimiento, porque no hemos sido creados para eso, pero ahorita en esta condición en la que vivimos, algunas personas a veces dicen como una segunda naturaleza, como algo que está ahí pegado, pecado y todas las consecuencias. En segundo lugar, hay que decir que el hecho de que tengamos sufrimientos, eso no implica que no podamos ser felices. Por supuesto que dependiendo del tipo, ¿no?, y la gravedad, dificulta y se hace más difícil que podamos vivir la felicidad. El dolor es algo que nosotros experimentamos en nuestra naturaleza, y el sufrimiento es la conciencia que tenemos del dolor. Por eso solamente los seres humanos, el sufrimiento no tienen los animales. Los animales les duele algo porque sienten la herida. Nosotros, además de sentir la herida, somos conscientes de ese dolor y somos conscientes, nos hiere el espíritu, y por eso, aunque pueda sonar un poco raro, el sufrimiento es una experiencia existencial que nos abre a una dimensión trascendente, aunque sea algo negativo, pero nos hace ir más allá de este mundo material, porque es una experiencia que no se puede tocar. El dolor sí puede ser algo que yo toque, no me rompí el hueso, no se puede oponer a la felicidad. ¿Por qué no se puede oponer a la felicidad? Porque si nosotros decimos que por sufrir no podemos ser felices, entonces nadie va a ser feliz, porque todos tenemos sufrimientos. Lo que sí podemos decir, y sí es cierto decir, es que el sufrimiento es parte de nuestra vida. La vida es así, y se trata de ser feliz con esta vida que tenemos. El punto es cómo. Es fundamental que nosotros aprendamos a ser protagonistas de nuestro sufrimiento, protagonistas de nuestra vida y no víctimas. La persona que se victimiza nunca va a tomar las riendas de la vida, de su propio sufrimiento, o no va a poder hacer lo necesario para superar el sufrimiento o para aprender a vivir con el sufrimiento. Yo tengo que ser protagonista, es mío el sufrimiento. También puede sonar un poco raro, pero el sufrimiento no es algo ajeno a mi vida que me está apuñalando por las espaldas, sino que el sufrimiento es algo que yo lo experimento en mi vida. O sea, el sufrimiento es mío. Puede ser que no me guste, y no me gusta, por supuesto, pero tengo que aprender a vivir con él, y por eso crecer y madurar. Vivo ese luto, y el luto es la experiencia de aprender a sufrir. El sufrimiento es lo que la herida nos hace a nosotros, y el duelo, pero no luto, el duelo es lo que nosotros le hacemos al sufrimiento, porque el duelo no es solamente por una persona que fallece, el duelo es por un trauma, por una enfermedad, por un desempleo, por una dificultad, y aprender a vivir los cambios que eso tiene que implicar en nuestra vida, porque no solo se trata de decir, ya, yo sufro, yo tengo problemas, sino cómo voy a sufrir, cómo voy a hacer los cambios necesarios en mi vida para incorporar el sufrimiento a mi vida. Entonces vamos avanzando punto por punto, ¿no? En primer lugar, decir que el sufrimiento es un misterio. ¿Y por qué digo esto? Porque no les voy ahora a dar una receta o una fórmula mágica que si la aprendes y la vives, todo se va
va a solucionar. Eso no existe. La vida tenía algo de misterio que el mismo Señor Jesús no hizo una arte magia para desaparecer el sufrimiento. Él incluso nos dice, ¿no?, que el que quiera seguirme, que cargue su cruz y me siga. Él mismo sufrió. Jesús no podía desaparecer el sufrimiento porque el sufrimiento es una realidad que es una consecuencia del pecado. Y eso es importante saberlo porque eso nos hace tomar conciencia de la realidad que tiene el pecado en nuestra vida y de la realidad que tiene esas consecuencias como el sufrimiento y la muerte. Jesús lo que hace luego es el vencer el pecado, vencer la muerte en la cruz y su resurrección. Y nos trae una nueva vida de la cual podemos participar y en la medida que vivamos esa nueva vida, entonces ser felices. Y en el Padre Nuestro sirve a nosotros tu reino, ¿no? Ese reino que es espiritual mientras estamos aquí en esta tierra que todavía compartimos estas consecuencias, ¿no?, del pecado. Si nos acercamos de una manera solamente humana, el sufrimiento nunca dejará de ser esa piedra en el zapato. Ninguna corriente de psicología, estudio de neurociencias nos pueden cambiar esa experiencia negativa del sufrimiento. Claro, hay maneras como abordarlo de manera positiva, como tener una actitud distinta, ¿no? La logoterapia nos habla de un valor de actitud, que es, si no puedo cambiar, ¿qué actitud tengo frente a eso? La corriente de psicología positiva nos enseña la resiliencia, nos habla de qué actitud tener frente a situaciones adversas y muchos nos hablan de las relaciones de amistad, de la gratitud, de la bondad, etc. Pero el único que realmente nos cambia esa experiencia de sufrimiento y le da un sentido es Cristo. O sea, Cristo es el que agarra el toro por las astas. De manera culmen en su cruz hace que el sufrimiento se convierta en una ocasión de amor, que el sinsentido del sufrimiento, de esa cruz de muerte, se convierte en un árbol de vida. Si con él aprendemos a sufrir y a morir, entonces participaremos de esa nueva creación, de esa resurrección, que es la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el sufrimiento. No solo hace que nuestra experiencia de sufrimiento pueda tener un sentido redentor, salvífico, sino que vence esa experiencia trayéndonos una nueva vida, una experiencia de alegría, de resurrección. Lo segundo, lo que nosotros entendemos como duelo. Memoricen esta frase. El sufrimiento es lo que una herida nos causa a nosotros. Mi experiencia de sufrimiento es lo que la herida me causa. El duelo es lo contrario, ¿no? Es lo que yo como persona trabajo con ese sufrimiento. Es como yo administro, vivo y elaboro ese sufrimiento en mi vida. De tal modo que pueda incorporarlo, aprender a vivir con él, hacer los cambios necesarios para madurar y finalmente ser feliz. En tercer lugar, ¿cuál es la perspectiva cristiana? O sea, ¿cómo el cristiano tiene que entender el sufrimiento? Porque hay muchas filosofías, religiones, maneras de afrontar el sufrimiento, ¿no? Si vamos, por ejemplo, al budismo, ¿no?, que habla del nirvana, llegar a un punto en el cual tú te desprendes, te alejas totalmente de la carne, que es algo negativo, el maniqueísmo, el dualismo, en el cual el mal y el bien siempre existen, nuestros hermanos separados de los protestantes que hablan que el mal es algo que está intrínsecamente en nuestra naturaleza, no hay nada que hacer, simplemente tener fe y bueno, pero nosotros no, nosotros, ¿cuál es la perspectiva cristiana del sufrimiento? Nosotros como cristianos, el sufrimiento es una parte de nuestra vida, consecuencia del pecado. El cristiano, cuando quiere aprender a sufrir, no es que aplica una teoría o lee un libro de autoayuda. El sufrimiento para el cristiano es una relación íntima con Cristo. Y así como nosotros amamos, nos alegramos junto con Cristo, en esa relación con Cristo, es más, tenemos que tener una relación con Cristo para ser cristianos, también o sufrimos como cristianos en la medida que compartimos el sufrimiento de Cristo, se haga presente en nuestro sufrimiento. La persona que quiere sufrir en esa perspectiva cristiana tiene que ir aprendiendo a sumarse a la cruz de Cristo, adherirse a la cruz de Cristo, vivir junto con Cristo esa experiencia de sufrimiento. Como esto no estoy diciendo que ya, qué bonito, vamos a sufrir, quiero cargar la cruz, sino que es muy hermoso como Jesucristo nos da unas palabras de consuelo, de aliento, fortaleza en medio de nuestra dificultad, ¿no? ¿Se acuerdan cómo le dice a Pedro, cuando Pedro le pregunta, nosotros que hemos abandonado todo por seguirte, ¿qué vamos a recibir? Jesús le dice, el 100 por 1. Luego, después, la vida eterna. Porque, por supuesto, esta felicidad absoluta que todos queremos, ¿no? Una felicidad 100% a prueba de todo, es en el cielo, Dios mediante. Pero aquí ya podemos vivir ese 100 por 1. O sea, no hay ningún banco que lo ofrezca, no hay nadie. O sea, es el 100 por 1. Yo
le entrego uno a Dios y Dios me regresa 100. También se acuerdan cuando dice el Señor: vengan a mí los que están tristes y agobiados, porque yo soy manso y humilde de corazón, y porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Entonces Jesús es muy sincero con nosotros, no quitarnos la cruz, porque Él dice, bueno, tienes que vivir con las dificultades que te tocan vivir, pero yo te la voy a hacer más suave y ligera. De manera muy realista nos dice que tenemos que cargar nuestra cruz, pero Él nos va a ayudar. El yugo es esa herramienta que se ponen sobre los bueyes para que arrastren carreta o el arado. Nos muestra que Jesús es ese toro viejo, por decirlo de alguna manera, experimentado, maduro, que carga mucho más el peso del yugo que nosotros, que estamos recién aprendiendo a caminar junto a Él. También tenemos otra cita tan hermosa que vemos cuando Jesús le dice a Pablo que acepte su debilidad, porque ahí es donde se manifiesta todo el poder de la gloria de Dios. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice, Señor, quítame de mí este aguijón, ¿no?, de la carne, ¿no? Que nadie sabe lo que es, y el Señor le dice, Pablito, ¿no?, acepta tu fragilidad, porque es ahí donde se manifiesta todo el poder de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto el Señor? Aceptemos nuestra debilidad, nuestra fragilidad, aceptemos nuestro sufrimiento, porque en la medida que abrimos nuestro corazón y lo mostramos al Señor, así como a otras personas con las cuales el Señor se manifiesta en nuestra vida, permitimos que su gracia, que su amor pueda sanar nuestras heridas. Y luego también, por ejemplo, cuando San Pablo nos habla en la primera carta a los Corintios, la cruz para los griegos es una locura, para los judíos es una necedad, pero para nosotros cristianos es camino de salvación. La cruz es camino de liberación, por medio de la cual nos trae la alegría de la resurrección. Esa es la cruz cristiana, porque en ese sufrimiento aterrador del Señor, lo que vemos detrás y lo que realmente vemos ahí es amor. Hay dolor, más fuerte ahí es el amor. Tenemos que terminar nuestro programa, así que me despido. Le mando a todos un fuerte abrazo, que Dios los bendiga, que tengan un lindo fin de semana y que vayan todos a misa.